habéis entrado en un sitio y habéis sentido que por ese lugar no corría el tiempo? Eso era la fábrica de artillería. Y es que estamos ante uno de esos edificios que fueron condenados a su suerte por cuantos políticos han pasado por la ciudad hasta 2015, año en el que se decide recuperarlo para la ciudad. Pero, amigos míos, quizás sea demasiado tarde. Ahora somos miembros de la Comunidad Europea y según su normativa este sitio no cumple con las normas de seguridad necesarias y por tanto no puede ser abierto al público a menos que se hagan ciertos cambios. Cambios que modificarán el edificio, quedará igual, eso solo el tiempo lo dirá. Pero ¿dónde está la importancia de este lugar? Estamos ante uno de esos edificios que yo llamo únicos en su especie. Su origen se remonta a 1565, año en el que la familia Morel decide abrir una fundición a extramuros de la ciudad, y de aquí salen cosas tan importantes para Sevilla como pueden ser las campanas de la catedral o, aún más importante, el giraldillo que corona la Giralda. Pero aún así, quizás lo más importante es que aquí se crearon los leones que protegen la entrada del Congreso de los Diputados en Madrid. Que por cierto, os recuerdo que los moldes de esos leones están aquí, en Sevilla, en la Plaza de España. El caso es que a toda buena fábrica, si le va bien, realmente tiene que crecer, evolucionar, y esta no es menos. De hecho, se cierra en 1991, lo que implica que estuvo funcionando durante casi 500 años. Tiempo en los que fue sufriendo distintas ampliaciones que iremos viendo, aunque quizás la más llamativa sea justamente de donde estamos, porque es una calle de la ciudad de Sevilla que fue absorbida por la fábrica. Y que aún a día de hoy se sigue abriendo en determinados días del año, como por ejemplo que todos los años la parroquia de San Bernardo pasa por aquí con la custodia del Corpus Christi. ¿Aún os preguntáis por qué Sevilla es mágica? Y hablando de magia, este sitio habla por todos sus poros del ayer. Y es que si os fijáis bien, os daréis cuenta de que antes se hacían las cosas para que fueran útiles, sí, pero también bonitas. Este es el llamado patio de las escorias, que para el que no lo sepa son las impurezas que se sacaban del metal, bueno, y se siguen sacando, vaya. Un espacio curioso, cuanto menos, porque de no estar donde estamos, y sabiendo dónde estamos, podría parecer más el patio de un palacio que lo que en realidad es. Que dicho sea de paso, sí, aquí era donde iban dejando los desechos del metal. Por cierto, perdonadme si no hablo con propiedad o en algún momento meto la pata, pero es que sinceramente de la metalurgia entiendo más bien poco y esta fábrica era justamente eso. Después pasamos al taller de afinamiento, que por lo que he podido enterarme era básicamente donde se purificaba el metal. Aunque seamos sinceros, de esta zona con lo que os vaya a quedar es con lo más llamativo, que es esa preciosa cubierta de dientes de sierra. Está cubierta por esta cercha metálica con paneles de madera y alguna parte de fibrocemento, muralita para la iluminación. Esto no cumple ninguna de las normativas constructivas actuales. Aunque es una cercha que ven ustedes también tiene un gusto por la excelencia, no son líneas rectas, sino que tienen esas curvas y tienen ese gusto, digamos, decorativo, muy sencillito, pero que da alguna prestancia a lo que es la construcción. Entonces, no sabemos muy bien cómo se va a solucionar el problema, porque claro, lleva 150 años ahí puesto, está estable, pero no cumple, digamos, una normativa si este edificio se quiere reutilizar con alguna función pública, vamos a decir. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene el edificio, que a la hora de ponerlo en valor, porque claro, esto muy bien, se restaura, y ahora ¿qué queda? Una caja vacía. Esto es como las casas cerradas, si las casas cerradas no se abren, se limpian, se airean y demás, se acaban estropeando otra vez. El problema es ahora buscarle una utilidad que no deforme en exceso lo que es la lógica de la propia fábrica y que respete en la buena medida los elementos constructivos y después que esos elementos constructivos no pongan en peligro, digamos, la seguridad o la continuidad de las personas que vayan a usar el edificio. Esto también es una cuestión de pensamiento. Muchas veces cuando leemos el periódico y vemos las noticias, pues no se para uno a pensar que cuando se restaura el patrimonio hay muchos factores en juego que intervienen. Tenemos algo que indudablemente es valioso, que cuesta mucho dinero restaurar, con lo cual hay que justificar muy bien cuál es el uso que se le va a dar. Y ese uso tiene que estar también en respeto con la propia obra. Con lo cual, esa complicación es la que demora muchas veces la conservación de edificios como este, que tienen una complejidad grande. Vamos a seguir. Llegamos ahora a otro sitio bien bonito, la Catedral de Artillería, llamada así porque justamente recuerda eso. Y bajo este techo y esta luz, amigos míos,
se crearon los Leones del Congreso, que por cierto era aquí donde estaba la Fundición Mayor. Vamos, que aquí debía hacer un fresquito digno del infierno. ¿Y por qué este sitio es tan grande? Pensad que España llegó a tener frentes abiertos en América, Flandes, Italia, y todos esos cañones, o al menos muchos de esos cañones y proyectiles, salieron de aquí, de Sevilla. En realidad, si nos paramos a indagar en la historia de España, nos damos cuenta de que los emperadores parecía que solo pensaban en hacer batalla con el inglés, el francés, el papa o el que fuera. A continuación pasamos a los vestuarios, que si os fijáis, tienen unos buenos contrafuertes. ¿Por qué? Sencillamente porque este sitio es un punto estratégico. Recordad que aquí se producía armamento y eso convierte a la fábrica en un suculento objetivo de guerra. Vamos, que tenía que ser resistente. Y hablando de guerra, aquí tenéis una cosa que a mí me dejó alucinado, y es que por lo visto los cañones se hacían en macizo y luego con esta máquina se barrenaba. Vamos, que se le hacía un agujero para que pudiera entrar el proyectil. Y así enlazamos con la siguiente sala, el taller de barrenado. Una habitación enorme porque en medio iba la barrenadora, que en una época en la que no existía maquinaria, no podía ser otra cosa que el llamado molino de sangre, o lo que es lo mismo, el típico molino impulsado por un burro, o cualquier bicho de tiro. Aquí el techo es espectacular, y se cree que fue construido por carpinteros traídos desde el puerto de Santa María en Cádiz, de ahí ese guiño a su tierra con esos típicos mascarones carnavalescos. Después de esta fugaz visita a uno de los fantasmas del pasado sevillano, no me queda otra que despedirme, no sin antes recordaros que esta fábrica murió el día que dejó de renovarse y crecer. Y eso, para bien o para mal, pasa con todo en esta vida. Fijaos si no en las personas mayores, cuando creen tener todo hecho, se van. Buen camino.